Ya. Correcto. Si puedes entrar en opción pantalla completa sería mejor. Compañero, compañero Raúl. ¿Me escucha? Y escuchó. Buen día, ingeniero. Buen día al curso. Vamos a comenzar el tema de asignado, que es electrodeposición del cobre, ¿no? En la primera diapositiva nos estamos presentando como grupo. Ahí puede notar usted los integrantes que estamos trabajando en la investigación de esta electrodeposición del cobre. Correcto. Y hemos hecho los avances. Le explico, los integrantes del grupo están ahí, Y nombrados. Muy bien. Pasamos a la siguiente ahorita. diapositiva. Sería bueno que se identifique, o quizás no lo escuché, se identificó y no lo escuché. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Quién está tomando la palabra? Morales. Muy bien, adelante. Bien, comenzamos, le explico. La introducción me toca en esta parte, le voy a explicar, ¿no? Ahí vemos en la segunda diapositiva, ya expuesta, estamos viendo en la portada la foto de un químico inglés, Sir Humphrey Davy, ¿no? Él se destacó bastante por el invento que hizo en el año 1807, ¿no? Acerca de la electrodeposición, que es uno de los procesos electrolíticos más antiguos, ¿no? Y también de base, que es reconocido. Fue así de que hasta 70 años después, más adelante, ¿no? Fue uno de los procesos que realmente pues se ha comercializado y el cual también se dio inicio en Estados Unidos, una refinería electrolítica. Esta electrodeposición de cobre mencionada es un proceso electrolítico, ¿no? Que se emplea como punto clave aquí la electricidad o energía eléctrica, porque si no se utilizaría esto, no se podría llevar a cabo este método, ¿no? ¿Para qué se usa esto, no? Este método para poder recuperar el cobre, ¿no? Disuelto en solución en forma de cobre depositado, o como ya también se iba mencionando en clase, acerca de cómo llevar a cabo una cementación, ¿no? También es conocido como el famoso cátodo, ¿no? Y esto se va a explicar más adelante en las siguientes diapositivas, lo que es el cátodo, el ánodo, ¿no? El proceso de electrólisis. Pasamos a la siguiente diapositiva, que es un tema de actualidad, algo muy importante que nos atañe a nosotros como estamos en el rubro de ingeniería metalúrgica, ¿no? Y también que atañe también en parte también bastante al campo minero, ¿no? Es una información actualizada de Come Perú, ¿no? Donde se puede notar ahí en la diapositiva, destaca la producción minera en el primer trimestre del año 2021, ¿no? ¿Cómo estamos actualmente? ¿No? Ahí menciona que fue menor en cuanto a los metales de cobre, oro y plata, ¿no? Podemos ver el cuadro estadístico de cómo en el año 2020, ¿no? Tuvo su crecimiento y su baja, ya que podemos notar también una fricción ahí entre abril y mayo, ¿no? Aparentemente que se mantenía en esta parte baja, pero no fue así, y aún así en el año 2020, como fue creciendo, ¿no? Paulatinamente, ¿no? Aunque hubo un pico de bajo en el mes de agosto, y aún así fue subiendo, ¿no? Para el año 2021, ¿no? Después de la baja, hay un crecimiento, ¿no? Aunque no tan buena, pero al menos se nota un crecimiento, ¿no? Es un cuadro estadístico que al menos que nos da información acerca de la evolución mensual de las exportaciones mineras. Una sugerencia para el grupo, perdón, es que no copien literalmente, ¿no? Ahí se nota que ustedes han hecho un copia y pega. Ustedes tienen que hacer el esfuerzo de... Los gráficos son los que son, pues si ustedes por eso ponen este gráfico, no lo hemos hecho nosotros, lo hemos sacado del seminario 1070.
Pero mira, dice, como señalamos en el seminario 1067, quiere decir que es un copia y pega. Ahí tienen ustedes que procesarlo y poner lo que es relevante, ¿no? O sea, ustedes con sus palabras explicar el gráfico, ¿ya? No pongan explicaciones de otros. Ya, entiendo que el gráfico sí, porque es una base de datos. Adelante. Así es, gracias. ¿No? Claro, lo estoy informando nada más, ¿no? Se le está informando acerca de cómo está la situación actual. Sí, un poquito ya rápido, porque hemos empezado tarde. Así es. Sí, en este seminario se señala, ¿no? De cómo hay esta contracción de exportaciones, ¿no? De cómo desacelera y después cómo se va recuperando paulatinamente, ¿no? ¿Correcto? Hay un avance moderado, se podría decir así, para el año 2021. No es todo bajo, ¿no? Estas exportaciones, ahí menciona incluso en esta información, de cómo alcanza de los 4.055 millones, de 4.1% respecto al periodo anterior, ¿no? En la siguiente diapositiva podemos notar con más claridad, ¿eh? Según esta información de Comes Perú. Ahí vemos de cómo a través de los meses, ¿no? El precio internacional del cobre, por centavo de dólar por libra, no es todo baja como el año 2020, sino hay un crecimiento. Y esto va en especial al cobre, no este alza en el año 2021, ¿no? Ya por información que hemos recabado, es en la información del Banco Central de Reserva, y ¿no? Vemos cómo se cotiza esto del centavo dólar, ¿no? Por dólar. Cómo se incrementa en el mes de abril, como podemos ver en el gráfico, ¿no? Y en mayo, en el año 2020, ¿no? Así ha sido a inicio del año posterior, ¿no? Como vemos ese crecimiento, ¿no? De la superación de 400 centavos de dólar en febrero. Y así sucesivamente nos vamos viendo cómo da esperanza este crecimiento, ¿no? No se mantiene, sino hay un crecimiento de exportaciones de los minerales de cobre, ¿no? Y también en este primer trimestre fueron de 33.9%. Sí, Morales, avanza un poco porque esta parte económica es complementaria a la parte tecnológica, ¿no? Gracias, ingeniero. Muy bien. En la siguiente diapositivas, ya en realidad es el tema que nos va a explicar en realidad cómo se da estos procesos electroquímicos y en lo que concierne, ¿no? Cómo se da el proceso de electrodeposición del cobre. Mi compañero le va a explicar más detalladamente este punto. Ya, gracias, Morales. Buenos días, ¿quién me habla? Soy el alumno Prado Franco Cristian. Me voy a continuar exponiendo el proceso electroquímico. A ver, aquí, bueno, en los procesos electroquímicos lo clasificamos como en galvánicas y en electrolíticas, ¿no? Según sea o no espontáneo. Bueno, como conocemos, ocurrirán reacciones simultáneas, las anódicas y las catódicas. En el electrodo izquierdo se oxidará procediendo a liberar electrones, ¿no? Mientras que en el derecho ocurrirá una semireacción de reducción. También tenemos que tener presente que en la solución no hay desplazamiento de electrones, sino solo son los iones de la solución quienes se desplazan, los iones de la solución. Como las cargas opuestas se atraen, como ya sabemos, los aniones van con el electrodo de carga positiva, el ánodo, y los cationes con el electrodo de carga negativa, el cátodo. Aquí es una imagen, una representación como vemos una fuente de energía externa, es una celda electrolítica. La electrodeposición. Es un procedimiento sencillo, la verdad, que consiste en recuperar metales en su forma pura y selectiva respecto a las impurezas existentes en las soluciones. Aquí el metal ya está en la solución y lo que buscamos es recuperarlo para depositarlo en el cátodo, ya que en el ánodo es esencialmente insoluble, ¿no? En esta imagen apreciamos que está constituido por una celda que vendría a ser el recipiente, bueno, el electrolito que está en medio acuoso. Bueno, el electrolito contiene los iones de metal
que vamos a depositar. El ánodo, que usualmente es un metal de plomo, de estaño, plata. Y en el cátodo, pues es una lámina normalmente delgada. Generalmente se usa acero inoxidable, tiene que ser acero inoxidable o también puede ser aluminio. Descripción general del proceso. Bueno, centrándonos más en el tema, también quería resaltar antes que la electrodeposición también se le conoce como electroobtención. Es algo que, dependiendo, ¿no?, de los países o de cómo te sientas más cómodo, es que la describimos. Bueno, a veces me voy a referir como electroobtención o electrodepositación. Aquí, el cobre viene a ser la etapa final del proceso de minerales oxidados, ¿no? La solución que excede la etapa, o sea, la solución que se tiene de la etapa de lixiviación es purificada y concentrada en cobre en las plantas de extracción por solvente, y de ahí se conduce a una batería de celdas de electrodepositación. Aquí es donde obtenemos nuestro cobre con una pureza de 99,9%, 99,99%. Aquí en el lado derecho muestro variables generales de la operación de la electroobtención. Estos datos son solamente para ilustrar un diseño nomás. Ahí muestro la densidad de corriente más o menos entre 100 a 250 amperes por metro cuadrado, el flujo del electrolito de la celda según el diseño, la distribución del electrolito es convencional, la distancia entre el cátodo y ánodo es entre 90 y 110 milímetros, el ciclo de depósito es de 7 días mínimos. Esto varía, ¿no?, según la cantidad de corriente que vamos a aplicar, ¿no? La temperatura usual es de 313.15 a 321.15 Kelvin. En los ánodos encontramos láminas de plomo, de calcio y estaño con un grosor de 6 milímetros. En los cátodos normalmente usamos acero inoxidable, bueno, se usa acero inoxidable. Aquí hay una recomendación, ¿no?, de acero inoxidable de 316L. Esto es como una especie de una marca, ¿no?, de este tipo de acero inoxidable, que ofrece ciertas particularidades, ¿no?, ciertas resistencias. No, los aceros tienen normas. Entonces, perdón. y tienen numeritos, ¿no? Entonces, el 316 es un acero inoxidable que normalmente tiene 18 de cromo y 12 de níquel, o 8 de níquel. Varían pero lo remarcable de esto es que dice L. Cuando tiene un acero este nombre L, quiere decir que es bajo en carbono. Y los aceros más resistentes a la corrosión en medios ácidos oxidantes son los aceros inoxidables muy bajos en carbono. Por eso pero son categorías, son códigos, ¿no? Códigos ASTM, códigos ISO, no sé, depende de los códigos internacionales británicos o americanos que estén usando, ¿no? Ingeniero, las normas de esos Normas, sí, son aceros normalizados, se dice. Continuando, Adelante. particularizando más esto, o sea, hablando de la electrodeposición del cobre específico, aquí, bueno, básicamente aplicamos lo expuesto anteriormente, donde por parte de la energía eléctrica de una fuente externa, el cobre iónico del electrolito es depositado selectivamente sobre la superficie del cátodo. Aquí va ocurriendo simultáneamente la descomposición del agua en oxígeno y también se podría observar, ¿no?, también ácido sulfúrico sobre la superficie. Si bien es en la electrorefinación que hay mucha producción de residuos, acá también hay una pequeña producción de residuos, ¿no? Básicamente que son de plomo
y de manganeso también que se forma en el ánodo, ¿no? Son pequeñas, claro, son pequeñas reacciones que se van formando, sí, que se tienen que tomar en cuenta. Por eso ahí quería mencionar también otro punto. A ver, aprovechando, claro, la imagen y tocando el tema, debo mencionar, ¿no?, que conforme avanza el proceso, la concentración del metal buscado se va agotando de la solución. Entonces, a medida que se va depositando sobre el cátodo, este va disminuyendo la concentración del metal, ¿no? Entonces se empieza a formar en las zonas de agotamiento cercanas al cátodo. Zonas de agotamiento cercanas al cátodo. Como el metal buscado es menor que la totalidad de la solución, podría causar que otros iones metálicos que se encuentren en la solución comenzaran a depositarse en el electrodo. Esto causaría impurezas y una baja eficiencia. Por ello la solución es que debe circular, que debe, es que debe circular estas celdas estancadas, ¿no? Porque, bueno, entrando solución de alta concentración y saliendo la solución pobre de concentración, como acá se muestra. Eso es lo ideal, para que no ocurra lo que usted mencionó, ingeniero, bueno, para que no ocurra en mayor cantidad, ¿no? Lo que usted mencionó, esas reacciones que podrían interferir en la pureza del dato. La operación de plantas generalmente entra con 35 gramos por litro de cobre y sale con 30, ¿no? Y entonces en cada pasada se va a depositar 5 gramos, ¿no? Es un flujo continuo el que hay, ¿no? Y la deposición no es hasta que se agote, o sea, no es una celda batch, sino es unas celdas continuas, ¿no? Sí, Porque constantemente están reponiendo y constantemente están extrayendo, ¿no? sí, señor. Bueno, aquí, bueno, en este PPT solamente muestro las reacciones predominantes en el proceso, en el lado izquierdo. Ahí, como ven, en el cátodo, el cobre más 2, el cobre sólido, y en el ánodo, la descomposición del agua. Y en el lado derecho, pues también reacciones secundarias que también podrían tener lugar en estos electrodos, ¿no? A ver, aquí solamente mencionar, ¿no? Complementar nomás que para hallar la masa del depósito del cobre, tener presente la ley de Faraday. Y las conclusiones, bueno, las conclusiones de esta investigación es que, bueno, necesitamos el proceso de electrodeposición por su eficiencia en el consumo de energía y también porque contamina menos que el proceso de fundición. Otra conclusión es que los procesos de electrodeposición también podemos usarlos en tratamientos de aguas residuales y en el reciclaje en general. Otra más que se observó es que si la concentración del metal disminuye, comienza a formarse las llamadas zonas de agotamiento cerca del cátodo, en donde se podrá depositar otros iones metálicos. Eso tener en cuenta. Y eso sería todo, ingeniero. Bien, gracias. Creo que un detalle importante, donde hablas de las impurezas, retrocede. Ahí, el cuadro siguiente. ¿Listo? Ya. Y sería bueno que observes que en el ánodo se propicia la oxidación del plomo a PbO2. El PbO2 tiene una serie de características singulares. Va a proteger el ánodo, o sea, es una película pasivante, porque deja pasivo, ¿no? Ustedes entienden, un metal activo es el que se está disolviendo y un metal pasivo es el que tiene una película de producto, carbonato, sulfuro. En este caso, óxido de alto, de +4, ¿no? O sea, de alta oxidación. Y este PbO2 tiene varias propiedades. Proteger de la corrosión, y bajar la sobretensión de oxígeno, porque en el ánodo se forma oxígeno. Entonces uno pensaría, de acuerdo a la termodinámica,
que el oxígeno se forma y se desprende y va a la atmósfera, pero no es así. El oxígeno se queda adherido al ánodo y arrancar el oxígeno del ánodo necesita un sobrecosto de energía, un sobrepotencial. Es decir, si no incrementamos el potencial en el ánodo, no vamos a lograr que se desprenda el oxígeno y en consecuencia toda la reacción se paraliza. En cuanto a las impurezas, hubiera sido pertinente que las principales impurezas, cobre, níquel, cobalto, zinc, cadmio, las pusieras, hicieras la serie electromotriz y verificaras que en el cátodo, y ese es un concepto que no lo tienen claro, creo, la mayoría, tú tienes una serie electromotriz del cátodo, ¿no? El cobre va a ser el primero, ¿no? Porque no vas a tener oro, ¿no? Ni platino, ¿no? Sino el principal reacción, el número uno en el cátodo va a ser el cobre más 2. Le sigue el níquel, no sé, el cobalto, el fierro, pero el fierro tiene una propiedad que tú la has puesto muy claramente ahí. El fierro lo que va a hacer es un gran consumidor de corriente, porque en el ánodo se oxida a férrico y en el cátodo se reduce a ferroso. Entonces lo único que hace es consumir electrones, por eso es que se minimiza el contenido de fierro en la solución, porque el fierro va a ser un gran consumidor de corriente. Inútil, ¿no? Porque oxida, reduce sin ton ni son. Las impurezas normalmente son menos nobles que el cobre y de lejos, pero hay lo que se llama celdas de concentración. Y cinéticamente, si yo incremento el contenido, por ejemplo, de níquel, el níquel, el níquel puede, bajo ciertas condiciones cinéticas, ganarle al cobre y entonces contaminar el depósito. Normalmente, el cobre se va a depositar puro y alcanzar la pureza va a ser muy fácil, a diferencia del zinc, ¿no? Esos serían nomás los detalles a tener en cuenta, ¿no? Y siempre es pertinente que mencionen el consumo unitario de corriente, ¿no? Que la diferencia de potencial termodinámico viene a ser, como tú has señalado ahí, de 0,89 hasta 1 podría ser, ¿no? Dependiendo de las concentraciones, pero que cuando tú mides en planta la diferencia de potencial cátodo-ánodo, esa diferencia puede alcanzar 2,5, 2,2 voltios. Y la diferencia, grosso modo, entre 2 y 1, que sería 1 voltio, son las sobretensiones. Es un sobrecosto de energía que tenemos que pagar para poder producir cobre. Y básicamente desprender el oxígeno del ánodo, que va a ser una cuestión que va a requerir una energía extra, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre termodinámica y cinética. Entonces, sería pertinente que hagan una discusión de impurezas demostrando que el cobre es más noble que todas las impurezas presentes y que le gana. Salvo al níquel, que como les digo, por ya cuestiones cinéticas, no termodinámicas, el níquel le puede ganar al cobre. De ahí que surja la política en las celdas electrolíticas de cobre de la purga. Al purgar, bajan la concentración de níquel, ¿no? Porque la concentración de cobre se mantiene, ¿no? Baja, sube porque está retirando cobre. Pero el níquel nadie lo está tocando, entonces el níquel está aumenta. Y si aumenta más de la cuenta, ya puede ganarle al cobre por razones cinéticas, no razones termodinámicas, ¿no? Sí, obvio. Ya, ¿y la parte termodinámica de la hoja electrónica, la tienen clara o necesitan ayuda? Compañeros, de esa parte que mencionó el profesor, ingeniero, ¿tienen alguna duda? ¿No? Ya vieron con 6 bichitos cómo estamos procediendo, ¿no? Semicelda, después celda completa. Y a una reacción le hacen todo el tratamiento de encontrar las 4 maneras diferentes de comprobar el delta H y el delta S, ¿no? Ya está bien, ingeniero. Con respecto a lo que les enseñó el grupo de los bichitos, nos guiamos.
Ya, está claro entonces. Sí, ingeniero. Ya, gracias. Dejen de compartir entonces. Les ha faltado un poquito de tecnología que ustedes, los que han expuesto son lagartos, ¿no? Entonces, según una crítica, les ha faltado un poquito de tecnología y referirse a las impurezas, ¿no? Pues yo les voy a poner ahora 3 puntos de presentación, pero si ustedes complementan a la hora que presentan la práctica en la fecha que ya señalaremos, esos 3 puntos se pueden volver 5 si superan las observaciones que he hecho, ¿no? Igual ayer 6 bichitos tiene 4, pero muy fácilmente con las pequeñas observaciones que le he hecho, van a llegar a más. Una crítica también a lagartos es que solo han expuesto 2 alumnos, ¿no? Y ustedes son como, ¿cuántos son? 6 o 7. 6, ¿no? Entonces, eso también no está bien, ¿no? Deben tratar de repartirse el trabajo. Ya de todos modos los felicito porque están encaminados. Espero que en la parte de termo también. ¿Quién sigue, Castillo? Ya. eh, entonces vamos a avanzar la teoría. Entonces, ahora ya no nos cuesta nada. Voy a abrir la lección 1 y la lección 2. La lección 1 sí la tienen, ¿correcto? Delegado. Ya. Entonces voy a hacer ahora sí, como se darán cuenta, vamos a hacer un avance rápido porque prácticamente todo lo que hemos tratado ya lo hemos visto de manera práctica, ¿no? De este grupo era alguien que había estado trabajando con la versión 9 del software. ¿Me confirma? ¿Qué me tiene que informar el de la lección 9? Perdón, de la versión 9 del software. No, no hay nada que informar. Delegado, ¿me está escuchando? No hay respuesta. Estoy preparando ahorita quiero mostrarles entre los diversos usos que tenemos de la electroquímica. Yo les había mencionado un ejemplo al final del curso de la clase. Voy a compartirles entonces la lección 1. Entonces, nos vamos al final ya porque ¿alguien tiene alguna pregunta de alguna de las transparencias que hemos visto? Ya. Entonces, vamos a explicar la termodinámica de la flotación. Entonces, ven este esquema que hay 2 mecanismos que explican teóricamente la flotación por santatos de los sulfuros tradicionales. En la parte superior estamos viendo que hay un tipo de sulfuro que va a formar MX2, es decir, por ejemplo, santato de plomo, santato de zinc, ¿no? ZNX2, PBX2, ¿no? El mecanismo que está planteando que la reacción catódica es
oxígeno OH, porque generalmente esta flotación se hace a pH 10, 9, 11, dependiendo ya de características propias, ¿no? Entonces, la idea que plantea esta parte superior es que yo tengo un mineral. Voy a poner plomo porque es el más... si hay un representativo de la flotación con santatos de este mecanismo A, es la galena, ¿no? Entonces, la galena va a sufrir una cierta corrosión muy superficial. Entonces, la galena se va a corroer muy en la superficie a PbO más 2, Pb más 2, ¿no? Y de otro lado, el disantógeno se va a reducir, ¿no?, a 2X menos. Entonces, plomo más 2 más 2X menos va a dar que la película que se va a formar sobre el sulfuro de plomo, que como ustedes saben, la flotación se realiza porque una película hidrofóbica se forma en la superficie. Entonces, en este tipo de mineral, lo que se forma, ¿cómo era? Para retroceder, un du, ¿no? Entonces, lo que se forma en esta superficie es PbO, el PbO, o sea, lo voy a señalar acá, ¿ven? Esto es lo que se forma, PbX2. Y esa es la película hidrofóbica. Entonces, esa película hidrofóbica es la que hace que el sulfuro de plomo flote, ¿no? Siempre se echan agentes. Ese es el detalle básico, ¿no? Porque hay depresores. El santato es un colector, ¿no? Básicamente, el santato es un modificador de la tensión superficial del agua, lo que favorece de que el santato se forme y reaccione con el PbO. Entonces, forma una película hidrofóbica que rechaza y se separa de la solución porque flota, ¿no? Y la espuma es retirada. Entonces, y el otro mecanismo es que hay minerales como, y acá vamos a poner como arquetipo a la calcopirita. Voy a escribir mejor, porque cuanto menos escriba, calcopirita, ¿no? Entonces, la calcopirita es más noble que la galena. O sea, en la mina, en la planta de flotación, en la planta de lixiviación de sulfuros, un sistema acuoso con sulfuros, puedes también establecer una serie electromotriz. Y el que siempre va a estar en el top de mineral más noble va a ser la pirita. Entonces, la secuencia, digamos, tradicional es súper noble, pirita. Menos noble, calcopirita. Y de ahí ya vienen los demás sulfuros, ¿no? Entonces, en el caso de la calcopirita, el mecanismo de flotación va a ser que el X menos, como ven acá ustedes, el X menos se oxida a X0. Entonces, la película hidrofóbica de la calcopirita ya no va a ser un santato de cobre, sino va a ser
justamente miren ustedes un gas absorbido, así como en el ánodo de plomo se forma oxígeno absorbido, en el grano de la calcopirita se va a formar disantógeno, gas disantógeno absorbido. Y esa película de gas disantógeno es la película hidrofóbica, ¿no? Porque el concepto de flotación es que las partículas de mineral rechacen el agua, se separen del agua y floten, ¿no? Entonces, el disantógeno, el gas disantógeno rodea la película de calcopirita y se produce la flotación, ¿ven? Por eso en la reacción anódica, el oxígeno disuelto en el agua hace que se oxide el, el ion santato y pase a disantógeno, ¿no? Entonces, el ánodo va a ser la formación del disantógeno y el cátodo siempre es la reducción del oxígeno a OH. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces, delegado, hago una pregunta a nombre de todos sus compañeros. Delegado, ¿me está escuchando? ¿Qué le ha parecido esta explicación? ¿Qué no entendió o entendió todo? No entendió nada. También puede ser que no haya entendido nada, ¿no? Ingeniero, una consulta. ¿Y por qué siendo los dos sulfuros, tanto la galena como la calcopirita, eh, se oxidan o bueno, con el santato tienen una película diferente? Justamente, gracias por la pregunta, como dicen eso los políticos, ¿no? Cuando le hacen la pregunta que está esperando el político, dice, gracias por la pregunta, señorita entrevistadora. Entonces pasamos a la siguiente transparencia. No, no es que le haya pagado yo a la señorita para que me haga la pregunta que yo esperaba. Miren, ¿qué tenemos acá? Una serie electromotriz, ¿no? La serie electromotriz es acá no se dice potencial. ¿Se dan cuenta? Si ustedes, y los invito, los desafío, el que lo haga la próxima clase va a tener puntos, es que haga lo siguiente. Con la ayuda de su software, ay, ¿dónde está? ¿Por qué no aparece? O sea, ustedes pueden escribir la ecuación genérica, uy, 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 uy. Bueno, ya puse cobre más 2, ya, por favor, ustedes ya lo acomodan. A la ¿no? Esa sería la reacción de reducción. Entonces ustedes pueden agarrar todas estas, esta sería la reacción de la cobelita, ¿no? Es la que acabo de escribir, es la cobelita. Entonces, ustedes pueden calcular con su software el potencial. Entonces, acá yo les sugiero que como tarea, el grupo que quiere ganar puntos para su clase, ustedes tienen que calcular el E0TH con la ayuda del software a 25, ¿no? Estándar, ¿no? Ya sabemos que es, ay, no quiero escribir porque me cuesta mucho y se garabatea, ¿no? Pero a 1.25, ¿no? El potencial estándar a 1.25. Y ustedes van a ver que cuando coloquen este potencial, así, grosso modo, el potencial va a estar alrededor de 0.4. Y si bien ustedes pueden hacer una serie electromotriz, van a ver que los valores son de diferencia mínima. Pero esto es termo, esto es teoría, esto es cálculo. Pero el potencial que figura acá es un potencial cinético.
ya vamos a aprender que este es un potencial que vamos a llamarlo también de EH, pero a una densidad de corriente 0. Este valor podría, de casualidad ser similar a este valor, pero normalmente no lo es. Las razones cinéticas las vamos a ver después del parcial, o sea, ustedes hoy día aceptan que es así. Pero este es el verdadero comportamiento en su celda de flotación. El pH es 7 y la concentración de santato es 10 a la menos 4, ¿no? Entonces, ustedes, lo que están diciendo es que el potencial de abandono, o sea, el E0TH verdadero, o sea, el E0H verdadero, es este valor. Entonces, si ustedes hacen una secuencia de serie electromotriz, a ver, ayúdeme, señorita, ¿quién tiene el potencial más alto acá? La arsenopirita. Bueno, en realidad, el número 1 es la pirita. Entonces, tiene un potencial de 0,22, ¿no? Y observen que de ahí vendría la... ¿Me ayuda, pues, señorita? Usted dígame, yo estoy ya cansado de hacer esto. ¿Quién le sigue a la pirita? ¿La arsenopirita? Bueno, estoy diciendo que es un empate, porque la arsenopirita es rara, y la que va a predominar en todos los polimetálicos es pirita. O sea, la presencia es de pirita, ¿no? ¿Qué concentra? A ver si tienen idea. Un concentrado polimetálico, ¿no? El relave, ¿qué porcentaje de pirita tiene en peso? ¿Tienen idea? Tranquilamente puede llegar a 50% de pirita. Es un concentrado de pirita. Pero es bien interesante porque si la pirita es un concentrado de pirita al relave, si esa pirita tiene oro, entonces lo que tengo que hacer es tratar esa pirita para recuperar el oro, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la número 2? La pirrotita, ¿no? La pirrotita, sí, ingeniero. Sigue indicando quién sigue. Molibdenita. ¿Quién sigue? Calcopirita. Y Tacobelita. Tacobelita. Bien. Ojo, que este potencial de abandono está hecho a ciertas características, en este caso, de pH 7, ¿no? O sea, si estuviéramos haciendo la serie electromotriz cinética verdadera de, de la lixiviación ácida que se hace a pH 2, les aseguro que este orden cambiaría, no sería exactamente igual. Entonces, esa es la característica entre la termodinámica y la cinética electroquímica. Al igual que en el curso 1, la termodinámica no preguntaba si el horno era A, B, C, D, si ustedes habían puesto sobre la parrilla de lecho fluidizado un cubo, ¿se acuerdan que les decía? Un cubo de 25 toneladas, ¿no? Voy a la mina, a un picapedrero especial, le digo que me pique un cubo de 25 toneladas de sulfuro de zinc, y otro horno pongo 25 toneladas por hora de polvo de concentrado de zinc de 80% menos malla 200, ¿no? La cinética va a ser totalmente diferente, ¿no? Entonces, el potencial de abandono, o sea, a densidad de corriente cero, va a depender mucho del electrolito y del pH sobre todo. Entonces, no lo tomen esto como palabra de Dios, ¿no? Sino que va a cambiar según el medio, ¿no? El medio, la temperatura, porque en cinética todo influye, ¿no? El medio, la temperatura, el inhibidor, ¿no?
como decíamos, para catalizar la precipitación de plomo, decía yo groseramente que puede hacer que encuentren que la pichi de gato funciona, ¿no? Entonces, pero quiere decir que los componentes de la solución son importantes. En el caso de termo, no. Es un cálculo teórico, no le interesa nada, ¿no? Bien, entonces, establecí esta serie electromotriz, observen ustedes que acá se está diciendo que estos sulfuros están flotando por el mecanismo de Santato, ¿no? Eso quiere decir que la película de sulfuro, la partícula de sulfuro se está rodeando de una película hidrofóbica de Santato, y en consecuencia, por eso va a flotar, ¿no? Entonces, resulta, si ustedes observan, que todos estos sulfuros de acá, su potencial de abandono es siempre, ¿no? Este potencial de abandono va a ser mayor que el potencial termodinámico de celda completa, ¿ven? De esta reacción, ¿no? Ustedes pueden, sería bueno que revisen si en su software existe el valor, el delta G de esta reacción, ¿no? No lo sé, pero hay papers, ¿no? Yo tengo papers donde está la termodinámica de esta reacción. La cosa es que se dan cuenta, esta es una, ¿quién está contestando? Bichitos, ¿no? Sí, ingeniero. ¿O alguien más quiere contestar? ¿Usted quiere seguir contestando o ya se aburrió de hablar conmigo? Normal, ingeniero. Esa es la respuesta de los muchachos de ahora que ganas de ahorcarlos, ¿no? Así como, ¿han visto? Imaginarán ustedes que en ese momento cuando me dice un chico normal, me acuerdo de, ¿usted ve Los Simpsons, señorita? Sí, ingeniero. No. ¿Sí? ¿O no? Sí, O ingeniero. le tienen prohibido, porque a mi nieta cuando tenía 9 años le tenían prohibido ver Los Simpsons porque era demasiado ya. Han visto cómo el padre educa a su hijo, ¿no? ¿Qué le hace el Bart Simpson al hijo que es un canalla? La horca. Lo ahorca. Entonces, imagínense usted que a este viejo profesor ahorcando a un joven alumno cuando me dicen normal, ¿no? Imagínense poéticamente. En fin, pero es el estilo pues, de la juventud de ahora y nadie tiene por qué decirles nada porque tienen derecho a ser como son. Bien, entonces, señorita, fíjese que, que el potencial de abandono, ¿no? La semicelda del sulfuro de reducción, todos están por encima del potencial de reducción de celda completa de el santato, porque S0TH es el valor estándar, ¿no? Y el ETH ya está tomando en cuenta el término de mezcla, que sería RTNF, logaritmo neperiano de oxidados entre reducidos, ¿no? Entonces, al agregar ese factor, el menos 0,6 sube hasta 0,13, miren qué importante, normalmente no sucede estas subidas. Entonces, yo tengo que comparar, si yo hago una serie electromotriz, entonces, y pongo acá 0,13, 0,13 va a estar acá, ¿no es cierto? O sea que Cobelita, Chalcosita, y acá faltaría Galena, ¿no? Sino que parece que esto es un análisis, una tesis de un africano, de un sudafricano, que ha estudiado la termodinámica y la cinética electroquímica de la flotación de cobre, ¿no? Pero la galena se encuentra también por debajo, ¿no? Entonces, podemos agregar acá un poco, sin decir cómo, que acá también podríamos tener galena, ¿no? O sea, galena pertenece al club de los que son más activos, ¿no? O sea, de aquí para abajo, estos sulfuros son más nobles que la reacción del santato de reducción, ¿no? En consecuencia, señorita, ¿qué va a pasar de estos que tienen mayor de 0,14, quién va a actuar como cátodo y quién va a actuar como ánodo? O sea, la calcopirita actuaría como cátodo, como ánodo frente
a la celda completa, al potencial de semicelda del santato, ¿no? Como cátodo, ingeniero. Y el santato sería ánodo, ¿no es cierto? Así es, ingeniero. Entonces, ¿qué produciría el ánodo? ¿X menos o X2? O sea, si se oxida, ¿qué se forma? X2. Disantógeno se llama, ¿no? En consecuencia, todos estos sulfuros que están acá van a flotar por el mecanismo de disantógeno. Pero ¿qué pasa con los pobretones, no? Cobelita, chalcocita, galena. Acá también faltaría sulfuro de zinc, ¿no? Pues les digo, esta es una tabla hecha, yo lo saqué de una tesis, ¿no? Entonces, que estudiaba solamente la flotación de cobre, pero no sé, por ahí tengo, cuando hagamos cinética, tengo cuadros más completos, ¿no? Series electromotrices prácticas o reales, cinéticas, más completas, ¿no? Entonces, ustedes me creerán que acá también podemos incluir al sulfuro de zinc. Entonces, ¿qué pasa, señorita, con los sulfuros que tienen por debajo de 0,13? Esos sulfuros como la galena, la blenda, la chalcocita, la cobelita, ¿serían cátodo o ánodo frente a la semicelda de santato? Ánodo. ¿Serían Ánodo. qué? No te escucho. ¿Serían ánodo o Ánodo. cátodo? Ánodo. Eso quiere decir que estos sulfuros se van a corroer en su superficie, ¿no? Ingeniero. Y que van a liberar el ion cobre más 2, el ion plomo más 2, el ion zinc más 2, que se va a combinar con, entonces, la reacción de santato, ¿qué va a producir? ¿Disantógeno o ion santato? Ion santato. Entonces, 2 iones santatos más plomo 2, más cobre 2, zinc 2 va a dar santato de plomo, santato de cobre, santato de zinc. Y en consecuencia, el otro mecanismo, entonces voy a borrar. El otro mecanismo que se va a formar para los sulfuros que son más pobres, ¿no? Que debemos incluir acá, el orden no me acuerdo, pero ustedes me van a creer que es así, como les digo, me hacen acordar cuando hagamos cinética, los que deseen ver el orden estricto, estudiado. Entonces acá tenemos el club de los pobres, ¿no? Acá está. Entonces, todos estos se comportan como ánodo frente a la reacción del santato, que sería catódica. ¿Está de acuerdo con esa conclusión, señorita? Así es, ingeniero. Entonces, el mecanismo de flotación segundo que tenemos es que en este caso de los pobres se forma una película hidrofóbica. La película hidrofóbica ya no es disantógeno, sino va a ser, como dice en la transparencia anterior, MX2, ¿no? M puede ser plomo más 2, zinc más 2, cobre más 2, ¿no? Entonces, en ambos casos, para los ricos o los pobres, ¿no? Todos flotan, ¿no? Como ayer veía, eso, ahora sacan muchas imágenes, ¿cómo le llaman eso? Memes, o sea, cuando tú haces un dibujito de burla, entonces, no sé cómo le llaman, entonces ponían casa de rico, una casa linda, casa de pobre, una chocita, abajo, tumba de rico, estaban haciendo el hueco en la tierra para poner quizás el ataúd de lujo del rico, y a la derecha el hueco para el pobre era exactamente del mismo tamaño y la misma profundidad que seguramente el modesto ataúd o quizás hasta la mantita que le pondrán al pobre para enterrarlo, ¿no? Entonces, los ricos, o sea, los dos flotan, ¿no? Los ricos flotan por disantógeno y los pobres flotan por santato. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Preguntas, los que quieran preguntar, por favor. Bien. Entonces, ingeniero, sí, diga. Ya les insisto que lo más valioso para mí son las preguntas, ¿no?
O sea, porque eso me dice que ustedes están atentos y que yo les estoy transmitiendo algo, ¿no? No será el rayo luminoso de los abimaelitas, pero sí algo de reflexión, ¿no? Dígame usted. Quisiera asegurarme de algo, es que en este momento, cuando ya están reaccionando con santato y formando los santógenos o el MX, ya se está desprendiendo el azufre del metal, es decir, después no tengo que hacerle nada para quitarle el azufre. Por ejemplo, en el caso del plomo, ya no tengo que después quitarle su azufre que... Varios detalles. Estamos hablando de películas de 1 a 2 micras, ¿ah? O sea, tú no estás lixiviando el sulfuro de plomo ni el de cobre. Ay, perdón, es MX, no es MX2, ¿no? Si fuera cobre más 1 sería quizás MX, no, está mal, ¿no? Es MX porque el cobre más 2, el zinc más 2 y el plomo más 2 se combina con el santato. No, pero tendrían que ser 2 santatos, ¿no? Está mal. Está mal escrito esto, ¿no? Tiene que ser MX2, obligado, ¿no? Seguro que en la transparencia anterior dice, claro, ¿ven? Ah, miren, hay un error acá en la... Lo voy a corregir de una vez, mire, porque esto tiene tiempo. Yo felizmente estoy hablando tonterías, ¿no? Están de acuerdo conmigo que acá es MX2 rigurosamente, ¿no? Sí. Entonces voy a corregir. Vayan preguntando mientras aprovecho yo de corregir, por favor. Entonces, para concretar lo que me está hablando, se quita el azufre solamente en la superficie, es decir, yo ya me Claro, estoy... es una película de algunas micras, si no sé, de Armstrong, no sé, en mi ignorancia, no sé cuánto será, pero es una película muy superficial, ¿no? Estamos hablando de reacciones muy superficiales. Ya está, Ya está claro. ¿no? Pero va más allá. No sé si han escuchado que hay un egresado de la UNI que se llama Percy Maita. ¿Han escuchado hablar de ese ingeniero? Hoy día está, creo que, ocupando un cargo de nivel gerencial en Freeport. Y él, cuando era un jovenzuelo, como ustedes, atrevidos, trabajaba con el ingeniero Juan Segarra en investigaciones de la Oroya, que es la madraza de los metalurgistas en el Perú, ¿no? La madraza es el templo sagrado donde los musulmanes, digamos, es la iglesia, ¿no? El templo donde forman a los musulmanes repitiendo el Corán hasta el vómito, ¿no? No sé si han visto algunos documentales de Al Qaeda, esos grupos terroristas, que en las madrazas es donde captan a niños pobres, les dan de comer y los forman para ser curas. Y de ahí sacan terroristas, ¿no? Pero la enseñanza, que ese es un sitio de enseñanza, es aprenderse de memoria el Corán, y el niño más aplicado es el que puede repetirse el tremendo, o sea, cuanto más larga sea la cita que memorice un niño, va a ser considerado el mejor alumno de la clase, ¿no? Más o menos como cuando yo estudiaba en el colegio y todo era memoria, ¿no? Por eso yo sufrí mucho en el colegio, porque hasta que descubrí las ciencias, ¿no? Cuando para matemáticas, física, química y sobre todo trigonometría no tenía que memorizar nada, sino razonar, yo fui feliz y llegué a disputar los primeros lugares en mi salón. Pero nunca pude ganar el primer puesto porque había un enano que se llamaba, no sé cómo se llamaba mi amigo, pero había un enano antipático que se memorizaba hasta la guía telefónica, y entonces en historia, geografía, anatomía, que era pura memoria, sacaba 21, pues, ¿no? Y ahí yo tenía que hacer malabares para poder aprobar el curso, ¿no? Y me acuerdo que para aprobar el curso de anatomía, pues, el profesor dijo, ya, los burros que van a jalar pueden hacer un trabajo de investigación, ustedes hagan lo que quieran. Y en mi desesperación yo terminé en la Facultad de Veterinaria de San Marcos y me dieron
unas plaquetitas, ¿no? Con el virus de la rabia. Entonces yo llegué con mis cristalitos y con el microscopio y todos vieron el virus de la rabia congelado. Casi me dan el premio Nobel en mi colegio y me pusieron 21 y pasé. Si no era por eso, ese trabajo que el profesor pues y todo el mundo dijo que era muy admirable. Bueno, la gracia es que mi madre era enfermera, así como hay centro médico en la UNI, mi madre era enfermera en el centro médico de San Marcos. Por supuesto que habló con los de veterinaria y me dieron todo, ¿no? Pero si no era por ese milagro de Dios, yo no pasaba ese curso, ¿no? Porque no podía, simplemente no tengo capacidad de memoria. Yo me he dedicado a la ingeniería por defecto, o sea, porque no había otra cosa en la que podía destacar. Bien, entonces les voy a contar mi triste historia. Percy Maita trabajaba en procesamiento de minerales con el ingeniero Juan Segarra Hues, con nuestro recordado ingeniero Juan Segarra Hues. Y lo que estudió él es distintas pulpas de concentrados, me parece de cobre arsenicales o de minerales de cobre, con distintos contenidos de pirita. Su tesis de ingeniero está en la biblioteca y la pueden consultar. Y ahí se demuestra, o sea, ¿sabe qué pasa? Que es una cuestión electroquímica. Lo que podemos decir entonces es que la pirita es más noble que, o sea, ustedes ven acá que la pirita es más noble que todos los sulfuros, ¿correcto? ¿No? O sea, así como decimos que el oro es más noble que todos, o ponemos la reacción oxígeno-agua como más noble y abajo están todos, podemos decir que en las minas, en los drenajes de aguas subterráneas, en las relaveras y en las plantas de flotación, la pirita es más noble. El impacto que tiene la pirita en el procesamiento de minerales es aún en las chaquetas y en las bolas de molino. Ustedes saben, son de acero al manganeso normalmente. Pero cuanto más corrientitas sean las bolas y las chaquetas, y cuanto más pirita haya, quiere decir que la pirita va a comerse las bolas y las chaquetas, va a ser un costo enorme. Y va a interferir en el proceso de flotación, porque yo no quiero que la calcopirita se corroa en su superficie. Pero, a ver, para terminar, señorita, con usted, ya que me está ayudando mucho, ahora veamos, olvidemos de la flotación y veamos quién es más noble, la pirita o la calcopirita. ¿La pirita, Inge? La pirita. Eso quiere decir que la pirita se va a reducir y que la calcopirita se va a corroer, ¿no es cierto? Se va a atacar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. En consecuencia, si la calcopirita se corroe, ¿el santato lo va a flotar? No, pues porque lo que va a flotar a la calcopirita es que el disantógeno, no el santato, ¿no? Porque es muy noble, pues, ¿no? O sea, es muy noble para el santato, pero no es noble para la pirita, ¿no? La serie Electromotriz también nos relata una historia de la vida, ¿no? Yo me acuerdo que siempre me consolaba diciendo, cuando me dicen gordo, yo tengo el consuelo que siempre voy a encontrar uno más gordo que yo y también voy a encontrar uno más flaco que yo. Igualito pasa acá, ¿no? La calcopirita le saca la mugre al santato, pero viene la pirita y le saca la mugre a todos porque ese es el que manda. Entonces, el principio del drenaje ácido de mina también lo podemos ver acá. Si nosotros detectamos fierro disuelto en un drenaje ácido de mina, es porque el sulfuro más noble que está en el yacimiento, en el socavón, ¿no?, se ha atacado. Entonces, la pregunta teórica es, si la pirita, que es la más noble, se ha atacado, ¿qué pasa con la blenda, con la galena, con la calcopirita, etc., etc.? ¿Qué va a pasar con esos sulfuros? O sea, si el más catódico se ha atacado, ¿qué puede haberle pasado al resto del mundo? Nosotros también fueron atacados. Y con más intensidad, ¿no es cierto? En consecuencia, si
tú detectas pirita en un drenaje ácido de mina, lógicamente tú tienes que pensar que tienes toda la tabla periódica disuelta, ¿correcto? ¿Entienden el raciocinio? Sí. Primero. Entonces, si ustedes ven una solución ácida pH 3, 2, hasta 1 he podido comprobar, quiere decir que si tiene un color medio rojizo o medio amarillento, típico de los hidróxidos y subproductos del fierro, ¿no? Entre amarillo y rojizo, hay agua que parece vino, ¿no? Vino tinto. Recuerdo yo haber visitado la mina, esta que está, Guarón, la mina Guarón, tiene unos relaves que creo que vienen de fines del siglo XIX. De esos relaveras, y ahí se ha ido colocando relave sobre relave, ¿no? Entonces, esas relaveras viejas tienen pH 0,1, me acuerdo, y parecen vino tinto, vino del rojo. Entonces, lo que quiero decirles es, jóvenes, están tocando la puerta y tengo que atender, me van a dar un par de minutos para terminar la clase también, ¿ya? Tengo que atender a la puerta porque me han dejado de portero, ¿ya? Un momentito, por favor. Listo, jóvenes. Entonces, estábamos hablando, aprovechando esta transparencia para hablar del drenaje ácido de mina, ¿no? Entonces ustedes, y eso lo vamos a ver con detalle, ¿no? Pero lo que quiero en esta clase primera, o sea, la lección primera tiene por objetivo incitarlos a pensar que la cinética y la termodinámica de electroquímica y química de soluciones acuosas es un hito importante en su formación y que les va a dar un gran poder para entender, analizar y operar plantas de este tipo, ¿no? Entonces, si ustedes observan en el drenaje, y les contaba de la mina Guarón, que en las relaveras más antiguas sale un concho, o sea, parece vino tinto, así, exactamente. O sea, ese rojizo que es del fierro, de algún producto de fierro. El problema con el fierro es que el coloreado que sufre el agua es porque son coloides, ¿no? Ustedes que han hecho química cuantitativa y han filtrado, ¿alguien recuerda haber filtrado hidróxido de fierro? Señorita, usted que tiene cara de investigadora, ¿se acuerda de qué color es el hidróxido de fierro en su papel de filtro? Medio naranjado, si mal no recuerdo. Sí, anaranjado, amarillento, ¿no?
un tono marrón, digamos, ¿no? ¿Y era fácil de separar o demoraba un montón separarlo? ¿La filtración era rápida o lenta? No recuerdo muy bien, creo que era lenta. Muy lenta. Yo me acuerdo yo me acuerdo hasta ahora cuando he hecho eso de ahí con dosimasia, con el ingeniero ¿cómo era? Patroni, un viejo loco que había sido pesista, parecía un gorila, y andaba con su pistola en la cintura. Con esa época había pues izquierdistas y hasta, bueno, él no vio creo terroristas, ¿no? Pero entonces los amenazaba con su pistola a todo el mundo. Era un viejo loco ahí pero era el que enseñaba dosimasia, y yo me acuerdo que detestaba ese curso porque tenía que filtrar el maldito hidróxido férrico y se demora 3 días en filtrarse, pues. ¿Por qué? Porque es un coloide, se mantiene en suspensión. Entonces, si ustedes observan, ese color de amarillo a rojizo quiere decir empíricamente que hay fierro. Y ustedes tienen que pensar, si este drenaje es ácido, ¿no? Miren el pH de 3, 2, ¿no? Superácido, hasta, como les digo, 0,5, 0,1, ¿no? Superácido. Conclusión, tiene que mandar a analizar todos los metales, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si se ha disuelto la pirita, quiere decir que ha disuelto a todos, ¿no? Y la pirita tiene un impacto tan grande en procesamiento de minerales que y hoy día se le estudia como un agente potencialmente eh, eh, generador de consumo de chaquetas y molino y bolas de molino. Por lo que cuando yo tengo un mineral muy piritoso, tengo que comprar chaquetas y bolas de mejor calidad, ¿no? Porque si uso las corrientitas, se van a desaparecer en un ratito. Otra cosa, va a alterar la flotación. Yo no soy experto en flotación, pero entiendo que hay etapas en que deprimes, que activas. Justamente ese es el juego, ¿no? De la flotación. Y en consecuencia, cuando tienes mineral muy piritoso, y la tesis de Percy Maita, que la invito a que la revisen, trata de ese tema. Él hizo pruebas experimentales en el Laboratorio de Investigaciones de la Oroya de Centro Min sobre ese tema para minerales de Cerro de Pasco o Huancavelica, ¿no? Y él era una persona muy acuciosa y muy hábil, ¿no? Ya, entonces yo creo que ya llegamos a la hora y ustedes entenderán que no estoy avanzando la teoría, pero no se preocupen porque yo prefiero que ustedes ya razonen empíricamente con las herramientas que les he dado y lo que tienen que sacarle, yo lo estoy obligando a sacar el jugo a sus matemáticas, física y química que han aprendido, ¿no? Que no hemos, para todas las explicaciones que he dado hasta hoy día, no he recurrido a otra cosa que no sea las cosas que han visto en los cursos básicos de química y fisicoquímica. Diría que mi afirmación es correcta o delegado, o piensa que no, que he introducido cosas nuevas, o sea, demasiadas cosas nuevas. Porque evidentemente si hablo de cinética, electroquímica, ya es un tema que difícilmente se ha visto en estos cursos, ¿no? Pero nosotros estamos viendo el aspecto termo, ¿no? ¿Qué dice el delegado? ¿Hay compatibilidad entre lo que han visto en esos cursos y lo que hemos hecho hasta ahorita? Ya. Entonces, ya la próxima semana vamos a avanzar la teoría, ¿no? Y la teoría va a ser una tontería porque ya todo lo que habla de teoría ya ustedes lo entienden rápidamente. Para mí, como ingeniero y quizás yo estoy generalizando mi experiencia, si yo no entiendo para qué sirve, para qué lo voy a usar, o sea, cuál es el objetivo de ingeniería o tecnológico, a mí se me hace muy difícil asimilar teorías, ¿no? En el aire. Entonces yo pienso que el ingeniero aprende algo aplicándolo y para aplicarlo, ¿no? No aprende algo por el gusto de elevar su cultura, digamos, científica, ¿no? No es, el ingeniero no está hecho para desarrollar la ciencia por la ciencia, aunque hay muchos ingenieros, sobre todo civiles, electrónicos, que muy fácilmente se pasan a hacer maestrías, doctorados de física
de ciencias materiales, ¿no? Y o de matemáticas, porque a la base de todo eso está pues las matemáticas, física y química, ¿no? Entonces, en mi época, por ejemplo, la mayoría de profesores de matemáticas, física y química, en física y química, no eran científicos, o sea, no eran de ciencias, matemáticas, físicas, químicas, sino eran ingenieros. Entonces, física enseñaban muchas veces los ingenieros mecánicos, termodinámica enseñaban los ingenieros mecánicos, y química y física podían enseñarlo también ingenieros electrónicos, ¿no? O electricistas, en esa época no había electrónica. Bien, si no tienen ninguna otra pregunta más, entonces, delegado, me recuerda que envíe la clase 2, que es mitad repaso ya y mitad novedades, pero ni muchas, pues ya las novedades le hemos dado, que es la ecuación de Nernst completa, ¿no? Entonces, delegado, me recuerda, por favor, de entregar la clase 2 y el enunciado de la práctica 1. Yo estoy planeando que la entrega de la práctica 1 va a ser para el martes de la próxima semana, para dar chance para los grupos que no se han manifestado, y como hemos tenido 2 clases medias accidentadas ayer porque el rectorado me estaba correteando con unos informes sobre las benditas plantas de oxígeno que felizmente ya entregué, y hoy día hemos tenido la novedad en mi casa de un familiar que hemos tenido que socorrer, tenía problemas médicos, entonces eso alteró también hoy día la clase bastante. Entonces, vamos a dejar la entrega para el martes próximo, y el lunes ya es la última fecha para aquellos que se han retrasado, no han preguntado nada, lo hagan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nadie tiene preguntas sobre su práctica que quiera hacer? Insisto en eso, porque si no avanzan, ustedes tienen que estar avanzando, porque ya la tarea de cada uno ya la conocen, ¿no? Les refresco la memoria de todos modos. La tarea para el resto del mundo ya se inscribió oficialmente, ¿no? Ya envió su correo, ¿no? ¿No? ¿Cómo es? Los grupos en asistencia están los grupos, ¿no? 6 bichitos, y tiene todo claro para su práctica 1, ¿no? Está avanzando. Sí, genial. Los lagartos también, ¿no? ¿O les quedó alguna duda última que quieran preguntar? Y los lagartos tienen que hacer electrodeposición de cobre, ¿no? Los Barney no han preguntado nada, o sea que deben estar sobrados, están aburridos con lo que yo hablo. Los Barneys tienen la lixiviación a presión de molibdenita. Es un tema un poco... ¿Qué tal? ¿Ya han visto tecnología? ¿Ya han analizado? Lo que más estoy buscando son reacciones con algunos compañeros que hemos visto, pero un poco tiempo también que hemos tenido también pero sí hemos visto, ¿no? Hemos visto, pero yo quería preguntarle, ingeniero, ahí sobre usted me dijo lixiviación de sulfuro, creo que el más conocido ha sido la molibdenita que puede encontrar, ¿no? Pero más me hablan de flotación que lixiviación para la recuperación, ¿no? Del molibdeno, perdón. No, es que, no, mira, en Chile Sí, en Chile, justamente en Chile es donde había encontrado, ¿no? Sí, pues, pero ellos tienen lixiviación a presión de molibdenita. Esa es la tecnología actual de moda. Y Toromocho tiene, sino que no, es toda una cuestión media misteriosa, ¿no? Unos dicen que es porque no tienen tanto molibdeno como pensaban que iban a tener, entonces no pueden mover la planta. Otros dicen que la planta está mal diseñada, tiene problemas tecnológicos y que por eso no funciona. Pero en el mundo, la producción de molibdenita moderna se hace por lixiviación a presión. Originalmente la tecnología de lixiviación a presión empezó con el proceso Sherry-Gordon para zinc, para sulfuro de zinc. De ahí yo no sé si antes o después, pero inmediatamente se pusieron a lixiviar a presión sulfuro de níquel. O sea, en Cuba, en Centroamérica,
hay muchos recursos de níquel, y ahí hay pilas de cubas de lixiviación a presión de níquel. Y, digamos, la tercera que se ha incorporado a esto ha sido la molibdenita, ¿no? Entonces, los concentrados de molibdenita se tratan en cubas de lixiviación a presión. Ya cuando tienen el molibdeno en solución, hay distintos procedimientos para producir molibdatos o de ahí también producir ferroaliaciones, ¿no? Ferromolibdeno. Pero te digo, Toromocho, ya hay publicaciones, ya hay papers y presentaciones sobre lixiviación a presión de molibdeno en Toromocho, ¿no? Así que no es un tema esotérico. Gracias, ingeniero. Voy a ver sobre eso. Los lagartos ya no tienen preguntas, ¿no? Los de Termo 2 están haciendo el proceso Merrick-Crowe, ¿no es cierto? Ahí debe haber debe haber más información que ganas de hacer, ¿no? Termo 2 tiene problemas con Merrick-Crowe. Con Merrick-Crowe no hice. Ya. Y RM está haciendo electrodeposición de zinc, ¿no? De esto también hay mucha información, ¿no? RM tiene problemas, tiene preguntas. No, ingeniero, sí, estamos haciendo. Ya, entonces nos vamos a separar ya. Hasta la próxima semana. No se olvide, delegado, por favor, de hacerme acordar, ¿ya? Gracias. Adiós.